Buenas Buenas noches. noches, Liz. Buenas noches, chicos. A ver, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, pero para ello vamos a dar algunas pautas referente a la clase que vamos a desarrollar en cada semana, ¿sí? Chicos, recuerden la asistencia registrada de acuerdo a la participación de cada uno de ustedes. Asimismo, sí, asimismo se va a tomar en cuenta los alumnos que participen en cada clase, no solamente en la clase, ¿sí? Se va a tomar en cuenta ello, ¿sí? Ahora, para la participación y que sea de forma ordenada, ya saben, tienen aquí en el Meet la opción de levantar la manito. Entonces hacen uso de ello como lo han venido haciendo sus compañeros, pero siempre y cuando tengan consultas, ¿ya chicos? Muchas veces activan la manito y cuando se les llama no responden. Entonces la idea es que ustedes la activen siempre y cuando tengan consultas, tengan dudas referente al tema al cual vamos a desarrollar, ¿ya? Para que sea ordenado y no todos activen al mismo tiempo su audio, ¿ya? Si no, me voy a ver obligada de que pues, los silencie por completo a todos, chicos. Entonces, hay que tener en cuenta ello al momento de participar, ¿sí? Ahora, cuando nosotros, yo normalmente hago consultas durante toda la clase, entonces ahí es fundamental que ustedes participen, ¿sí? Si tienen dudas también háganlo, ¿sí? Está bien, se pueden equivocar o quizás están en error, entonces estamos para ello, para poder absolver cada duda que ustedes tengan, ¿ya? La idea es que ustedes aprendan y conozcan más referente al tema que vamos a desarrollar. Ahora, si hay alguno de ustedes que se esté conectando desde algún otro dispositivo y que no tenga sus datos correctos dentro del Meet, lo manifiesta por medio del chat, ¿sí? Para yo poder así saber quién se está conectando en realidad. Ahora, si ustedes tienen 5 minutos de tolerancia al momento de conectarse. Entonces, tienen 5 minutos. Pasados esos 5 minutos también se pueden seguir conectando, pero si se conectan y ya inició la clase, el saludo, lo que desean preguntar, lo hacen por el chat, para que no haya interferencia al momento que yo estoy dictando ya la clase. De chicos, sí llegará a pasar que se conecten, ¿no? Muchas veces han ingresado y dicen, activan su audio o entran con el audio activado. Entonces ahí hay interferencia al momento de la clase y yo tengo que parar y repetir nuevamente. ¿Ya, chicos? Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿sí? Muy bien, dicho ello, vamos a iniciar con la clase del día de hoy, ¿sí? Referente al área de comunicación. Sí, si bien es cierto, ya vieron lo que son los elementos, ciertos tipos de comunicación. Entonces, cuando nosotros hablamos del área de comunicación, nos centramos mucho, si bien es cierto, en lo que es la comunicación. Pero al centrarnos en ello también, nosotros debemos de determinar, sí, y recordar que cuando nos comunicamos hacemos uso de un elemento fundamental que forma parte de la comunicación, que es el lenguaje. ¿Ya, chicos? A ver, con sus propias palabras, me gustaría que cada uno de ustedes me diga qué entiende por el término lenguaje. ¿A qué nos estaremos refiriendo? A ver, ¿quién me podría manifestar ello? Pueden levantar la manita y bajar los que lo han hecho, por favor, para empezar de cero. A ver, Berlín, ¿qué me puedes decir al respecto? Comunicarnos No, sería a ver, la palabra es el lenguaje. ¿Qué entiendes por lenguaje?
yo te digo, por ejemplo, estamos en una conversación y yo te digo, a ver, ¿qué entiendes por la palabra lenguaje? ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabecita cuando yo te digo el término lenguaje? A ver, María, Cristina. El lenguaje, más o menos lo entiendo, Miss, facilidad para expresarse. Ya, puede ser, muy bien. Ya, puede ser. A ver, ¿quién más levantó su manito? Erika Gavino. Erika Gavino, puedes activar tu audio. A ver, Erika, a ver, chicos, hay que activar siempre y cuando podamos participar, por favor. Mirza Yanira. Buenas noches, Miss. ¿Es la forma en la que nos hablamos? ¿Es la forma en que nos comunicamos? Ya, puede ser, muy bien. Excelente. A ver, cuando nosotros nos comunicamos, ¿ya? Chicos, vamos a usar ciertas formas, como bien dijo uno de sus compañeros. Sí, vamos a usar ciertas formas al momento de comunicarnos. Donde esas formas va a ser para poder manifestar un tipo de mensaje. Cuando yo me comunico, siempre me comunico con una intención, ¿cierto? Con un objetivo. Yo siempre me voy a comunicar con un objetivo, con una intención. Yo no me comunico por comunicarme. Entonces, en ello se va a enfocar lo que es el lenguaje. El lenguaje se va a enfocar que nosotros, cuando nos comunicamos, vamos a utilizar una intención. Y ese es el lenguaje. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a ver ahora. Primero, decimos que el lenguaje es aquella facultad que posee ¿quién? El ser humano. Esa facultad que posee el ser humano al momento de querer comunicar. ¿Cierto? Que va a estar compuesta por signos sonoros y articulados y van a servir ¿para qué? Para comunicarnos. Entonces, el lenguaje, recuerden, facultad exclusiva del ser humano compuesta por signos sonoros y articulados, los cuales a nosotros nos van a servir para poder comunicar. ¿Bien, chicos? Donde el lenguaje va a tener ciertas características, ¿ya? Al igual que la comunicación, porque recuerden que la comunicación también tiene características. Entonces, el lenguaje es de excepción y va a poseer ciertas características, los cuales nos van a ayudar a nosotros a hacer uso correcto de skills del lenguaje. ¿Ya? Pues primero que todo, decimos que el lenguaje, ¿qué cosa es? Es universal. El lenguaje va a ser universal. ¿Por qué diremos que va a ser universal? ¿Por qué? Porque lo va a desarrollar cualquier ser humano sin ninguna distinción. Sin ninguna distinción. Mejor dicho, el lenguaje nosotros lo usamos todos a nivel mundial, porque no solamente nos comunicamos en Perú, ¿dónde más nos comunicamos? En todos los países. En todos los países. Por eso el lenguaje va a ser universal. ¿Ya? Por eso el lenguaje es universal, porque lo usamos todos a nivel mundial. ¿Ya?
Eso hay que tenerlo siempre en... ¿ya? Profe, bueno, me he conectado ahorita y bueno, lo que he entendido de la clase, usted pregunta cuál es el lenguaje determinado, creo que es, ¿verdad? ¿Cómo? Disculpa, no te logré escuchar. Me acabo de conectar como a las 7:04, he llegado a punto, era las 7 en punto. Lo que estoy ¿Ya? entendiendo que usted ha dicho, ha preguntado cuál es el lenguaje determinado. No, he preguntado qué entienden por la palabra lenguaje. Bueno, lo que yo entiendo por la palabra lenguaje es la facultad del ser humano al expresarse y comunicarse con los demás a través de sonido o artículos de otros sistemas o de signos. Claro, eso es lo que les acabo de mencionar, ¿no? Pero no es a través, sino que cuando nosotros hablamos de lenguaje, hacemos referencia, ¿sí?, a la facultad que posee el ser humano para poder comunicarse. El lenguaje está compuesto, nos dicen, no es de que yo utilizo estos elementos, ¿sí?, como partes, ¿ya? Ahora, por eso les decía, ¿no?, que el lenguaje tiene ciertas características. Hemos dicho que el lenguaje es universal. ¿Por qué decimos que es universal? Porque lo usamos a nivel mundial. Todos lo usamos, ¿ya? Todos lo empleamos. ¿Sí? No solamente en Perú, justo les decía, ¿no? Nosotros nos comunicamos. Si no nos comunicamos a nivel mundial. Por eso el lenguaje es universal. Ahora, otra característica, ¿sí?, es que va a ser racional. ¿Por qué diremos que es racional? ¿Por qué? Porque todo ser humano usa, ¿qué cosa? La razón. Emplea la razón para poder comunicarse. O sea, ¿qué quiere decir ello? Que piensa primero para poder comunicarse. ¿Ya? Entonces, el ser humano emplea la razón para poder Comunicarse a través de la razón. ¿Sí, chicos? Muy bien. Entonces, es universal porque lo usamos a nivel mundial y es racional porque nosotros para poder comunicarnos pensamos antes de, ¿cierto? Antes de comunicarnos pensamos primero. ¿Ya? Por eso decimos que es racional. ¿Ya? Ahora, es innato. ¿Por qué diremos que es innato? ¿Por qué? ¿Qué determinará el término innato? A ver, ¿qué significará el término innato? No la definición que les estoy colocando, sino ¿qué entienden ustedes por el término innato? ¿A qué me haré referencia cuando digo innato, chicos? ¿De nacimiento? ¿Cómo? ¿El lenguaje de nacimiento? Exacto. Cuando yo hago referencia a lo innato, es que nosotros, cada uno de nosotros, nacemos con la facultad de poder comunicarnos. O sea, ¿qué quiere decir? Que desde antes que nosotros ya vemos, o mejor dicho, mamá dé a luz y nosotros nacemos, nosotros ya utilizamos el lenguaje. Porque decimos que el lenguaje es la facultad. Entonces, cuando yo, por ejemplo, desde la barriguita, ya nos estamos comunicando. Ya estamos dando, ¿qué cosa? Manifestaciones de mensaje. ¿Por medio de qué? De patadas, de antojos. Ya el bebé desde el vientre se está comunicando. Entonces, tú, como persona, naces con la facultad ¿de qué? De poder comunicarte. Ya naces con esa facultad. Por eso decimos que es innato, porque cada uno, el ser humano, nace con la facultad de poder comunicarse, de poder interactuar,
Tú naces y a través de llantos, de quejas, de griteríos, te estás comunicando. ¿Cierto? Entonces, por eso es innato, ¿no? Y es biarticulado, ¿por qué? Bi, de doble, porque va a ser una emisión simultánea, ¿no? De unidades con un significado. ¿Qué quiere decir? Que se va a descomponer en unidades mínimas, ¿ya? El término o la palabra se va a descomponer. Por eso es biarticulado. Se descomponen fonemas en elementos internos de cada palabra. Entonces, hasta ahí, ¿queda claro lo que las características del lenguaje? Chicas, Sí, ¿cuántas profesora. características tiene el lenguaje? 3 características. 3. No, para 4, Miss, 4. 4. Ay, no, 4. Ya, mire bien. Sí. Tiene 4 características. Hemos dicho que uno es universal. ¿Por qué les dije una definición práctica de por qué es universal el lenguaje? Porque desarrolla se cualquier en todos los países. distancia. Con diferentes idiomas. Es universal, hemos dicho. ¿Por qué? Porque lo usamos a nivel Mundial. ¿ya? Lo empleamos a nivel mundial, por eso hemos dicho que es universal. De ahí hemos dicho que es racional. ¿Por qué hemos dicho que es racional? Porque es la razón del ser humano para uno expresarse. Antes de uno hablar, tenemos que pensar bien las cosas, creo, sí. Exacto. Sabemos expresarnos. Cuando nosotros nos vamos a comunicar, ¿qué usamos? Usamos la razón. Empleamos la razón para poder comunicarnos. Por eso decimos que el lenguaje es racional, porque pensamos. Yo no me comunico simplemente porque ya, o muchas veces sucede, ¿no? Por eso dicen, ¿no? Ay, no pensé antes de hablar, ¿cierto? Pero el lenguaje por sí mismo nos da la característica de que debemos de pensar antes de comunicarnos. ¿Ya? Antes de comunicarnos, nosotros pensamos. ¿Ya? De ahí hemos dicho que es innato. ¿Por qué hemos dicho que es innato? Porque es de nacimiento, Miss. Porque lo usamos desde el nacimiento. Exacto. Lo usamos desde el nacimiento. Muy bien. Y es biarticulado, ¿por qué? Porque se descompone en unidades. Muy bien. ¿Cuál era el último? Biarticulado. No, eso módulo que ha guardado acá. Es biarticulado, les decía, ¿por qué? Porque se descompone en unidades pequeñas. Ya, la forma. En unidades pequeñas. Muy bien. Entonces, conociendo las características del lenguaje, nosotros debemos diferenciar, y por eso les decía al iniciar la clase, ¿no? Les decía que cuando yo me comunico con una intención, con una finalidad, ¿ya? Con un objetivo. Muchas veces quiero mandar, quiero ordenar,
quiero dar alguna información, quiero expresar mis sentimientos. Entonces, cuando yo hago uso de estas formas, estoy haciendo uso de las famosas funciones del lenguaje. ¿Cuáles son esas funciones del lenguaje? ¿O qué son? Son las intenciones, ¿ya? Existen 3 funciones del lenguaje que son básicas y que nosotros lo usamos diariamente, ¿ya? Una de ellas es la referencial, la apelativa y la expresiva. ¿Alguna vez han escuchado? De estos 3 elementos, chicos. Eso lo he visto en los módulos que nos han mandado para resolver comunicación, eso sí lo he visto ahí. Muy bien, excelente. Pues ahora lo vamos a analizar a profundidad. A ver, nosotros tenemos 3 elementos básicos que debemos de manejar. La función referencial, la función apelativa y la función expresiva. ¿Sí? Son 3 funciones básicas que nosotros debemos de entender. ¿Sí? Que nosotros debemos de entender. A ver, vamos a ver. Tenemos primero la función referencial. Vemos al profesor Ludwig, ¿no? Bonpato, quien nos cuenta y nos dice que esta función a nosotros nos va a servir ¿para qué? ¿Sí? ¿Para qué? Para informar, para narrar, para caracterizar, definir, clasificar. Entonces, ¿nos sirve para qué? Cuando yo brindo una información objetiva, una información relevante. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice que sirve ¿para qué? Para informar, para narrar, para caracterizar, definir o clasificar. Por ejemplo, ahorita yo, ¿qué función del lenguaje estoy haciendo uso? Informar. ¿Cómo? Informar, Miss. No. Claro, estoy informando, pero ¿qué función del lenguaje estaría haciendo uso? Comunicativa. Referencial. Referencial, lo acabo de decir, chicos. Estoy haciendo uso de la función referencial. ¿Ya? Estoy haciendo uso de la función referencial. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estoy informando, ¿ya? Estoy definiendo un término. Y se va a encontrar preferentemente ¿dónde? En informes, en narraciones, en descripciones, ¿ya? Ahora, luego tengo la llamada función apelativa o también llamada conativa. Y esta función casi siempre nosotros usamos y les va a ustedes lo van a recordar. ¿Por qué? Porque esta función va a aparecer fundamentalmente cuando doy reglas, en las recetas, en las órdenes, en las peticiones, en textos dramáticos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se enfoca en pedir, entregar normas, en ordenar, en sugerir y averiguar, ¿cierto? Cuando yo digo, por ejemplo, siéntate, ¿estoy haciendo uso de una función o no? Una pregunta, Miss. Chicos, cuando yo digo siéntate, ¿qué función estoy haciendo uso? Apelativa, creo. Peticiones. Estoy dando una orden, estoy pidiendo algo, ¿cierto? Entonces, estoy haciendo uso de la función apelativa. Activa. ¿Ya?
cuando ordeno. Ahora, si yo digo, por ejemplo, ¿me podrías alcanzar mi laptop, por favor? Estoy pidiendo algo. ¿Qué función estoy haciendo? Una connotativa. Connotativa. Conativa. Una conativa. Una petición. Exacto, la conativa. Activa. Entonces, la función apelativa o también llamada conativa es para pedir, sugerir, ordenar. ¿Dónde voy a encontrar este tipo de textos? En orden, en reglas, en recetas, por ejemplo, porque las recetas que son órdenes que yo o pautas que yo debo de seguir, ¿para qué? Para elaborar un plato. ¿No es así? Entonces, esa es la función apelativa o conar. Ahora, ¿qué observamos? ¿Cómo lo observamos a Pato Donald? Molesto, está renegando. Está enojado. Está molesto. Está furioso. Es la función expresiva. ¿Qué está expresando? Su molestia. Enojo. Enojo. Un enojo, está expresando un sentimiento, chicos. ¿Cierto? Está expresando un sentimiento. Entonces, ahí, cuando yo expreso un sentimiento, estoy haciendo uso de la función expresiva o también Emotiva. llamada Emotivo. Emotiva. emotiva. Ya, entonces cuando yo hago uso, o cuando yo digo, por ejemplo, ay, me siento triste este día, hoy no fue mi día, ahí estoy expresando Emotivo. mi sentir, Emotiva. ¿cierto? Sí, Entonces ahí hago uso de la función expresiva o también llamada Emotivo. emotiva. ¿No? ¿Qué nos dice? Donald está enojado y está usando ¿qué cosa? Una función La expresiva. el cual va a manifestar emociones, sentimientos, sensaciones, va a exaltar hechos, Dile ¿no? que Diversas vamos a ir bien. situaciones. Esta siempre va a estar presente donde en las exclamaciones y en textos poéticos. Cuando es de forma literal, ¿sí? Cuando es de forma literal, o mejor dicho, hablada, lo voy a manifestar, ¿sí? Con una expresión un poco fuerte, ¿cierto? Lo voy a manifestar con algarabía, con un tono de voz un poco fuerte. Pero cuando es de forma escrita, ¿qué voy a hacer uso? De los signos de exclamación. Porque al tú usar un signo de exclamación vas a poder diferenciar y determinar de que estás haciendo uso de la función expresiva. Por ejemplo, si dentro de tu texto te dicen, no sé, la emoción de un niño referente a que le compraron un juguete, y dice, el niño responde y dice, qué alegría. Si tú quieres manifestar que el niño se expresó con mucha emoción, ¿cómo lo debes de escribir? Emotiva. Está Lo debes de emocionado. escribir con signos de... Emotiva. No. ¿Con qué Emociones. signos? ¿Con qué signos? De exclamación. Exacto. Exclamación. Sí. Con signos de exclamación. Yo debo de escribir con signos de exclamación para poder comunicarme. ¿Ya? ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Ya? Entonces yo hago uso de ello. ¿Sí? Entonces, eso es siempre y cuando sea de forma escrita. ¿Ya? Ahora, de forma literal, claro está que con más algarabía, ¿no? Ahora, ¿habrá más funciones? ¿Serán los únicos? Estaba jugando. Chicos,
¿Habrá más funciones? ¿Serán los únicos? Sí, hay más. Hay más, ver, ¿cierto? ¿Ya? A ver, vamos a ver cuáles serán. A ver, primero, dice, acá Jessy y Donna se están comunicando. Dice, aló, ¿me escuchas? ¿Qué está haciendo Jessy? ¿O qué quiere obtener Jessy? Una función. Una respuesta. Y yo normalmente este tipo de términos, o mejor dicho, de palabras, cuando yo digo, aló, ¿me escuchas? Cuando las empleo cuando no escucho a la otra persona. ¿Cierto? ¿Cierto o no? Sí, Miss. Yo, por ejemplo, no escucho a la otra persona y siempre voy a usar este término, ¿no? Aló, ¿me escuchas? ¿Estás ahí? Pues, ¿para qué? Para seguir conversando. para seguir. Yo utilizo estos términos para poder seguir conversando, ¿ya? Entonces, ahí, por ejemplo, casi siempre yo hago uso de este elemento. Entonces, ahí estoy haciendo uso de la función fática. Aquí llamamos función fática. Es que vamos a usarlas, ¿para qué? Para verificar, ¿sí? Cada cierto tiempo, ¿qué cosa? El estado del canal, ¿no? El contacto entre los interlocutores. Si hay respuesta o no hay respuesta. ¿Ya? Ahí yo estoy usando la función fática, ¿sí? La función fática. ¿Me dejo entender? Cuando yo quiero prolongar la conversación y no quiero que finalice. Muchas veces, por ejemplo, se dan cuenta de que ya no les están escuchando y dan por finalizada la conversación. Pero si yo no quiero finalizar la conversación, ¿qué voy a hacer? Voy a seguir interrogando y obteniendo respuestas. ¿Sí? ¿Sí, chicos? Muy bien. Ahora, Sí. ¿qué está haciendo, por ejemplo, Miki? ¿Qué pueden observar de Miki? ¿Qué está Está escribiendo. Está escribiendo. ¿Escribiendo? Está escribiendo, Miss. Ya, está escribiendo. Pero ¿cómo se le ve? ¿Es cualquier escritor? Un escritor profesional. Como si estuviera escribiendo un poema. Estuviera Se haciendo le ve Exacto. Sería escribiendo un poema. Poema. Exacto. Entonces ahí vemos a Miki como si estuviese escribiendo un poema, ¿no? Un escritor profesional. Ahí, por ejemplo, casi siempre, o mayormente los varones, ¿no? A veces ya las mujeres también lo usamos, ¿no? Cuando quieren conquistar a una chica, por ejemplo, ¿qué escriben? Poemas. Escriben poemas, aunque sea de mentira, pero riman, Por ¿cierto? cartitas. Entonces, ahí, por ejemplo, los varones ya están haciendo uso de una función llamada función poética. ¿En qué se enfoca la función poética? ¿En mentiras de los varones? No, se enfoca No. en embellecer, ¿qué cosa? La escritura. Sentimientos. Mis, entonces, ¿qué hago yo? ¿Pinto mi letra? No, sino que tú utilizas términos, ¿sí? Un poco más estéticos que hacen que le cause extrañeza al receptor. Por ejemplo, ¿no? Y si no, ¿cómo han conquistado a sus esposos la mayoría? ¿Qué pasa? Les escribieron un poema y utilizaron términos bastante complejos que, por ejemplo, ¿no? Que tu esposo te haya escrito, tus ojos son como dos luceros que alumbran mi camino, por ejemplo. Y tú te lo creíste y dijiste, ay, sí, me quiere él, ¿cierto? Entonces, ahí, por Sí lo ejemplo, creo. ¿qué hizo? Hizo uso de la función poética, aunque fue mentira quizá, pero embelleció ¿qué cosa? ¿Qué cosa la embelleció? mentira. La escritura, pues, porque eso, Escritura. por ejemplo, te
causó extrañeza, te extrañó rareza, ¿cierto? Te emocionó. Entonces, esa es la finalidad de la función poética. Ya no es un diálogo común. ¿Qué nos dice acá? Se centra en el mensaje mismo, en cómo se organiza este texto. Por supuesto, tiene que ver con la literatura, ¿no? Porque mayormente ahí vamos a ver en la literatura, pero también se usa en publicidad. Por ejemplo, los candidatos, ¿qué hacen? Te Mienten. colocan un montón de propuestas que te endulzan y dicen, yo voy a hacer esto y esto y esto, y al final nunca hacen nada. Entonces, ¿qué hacen? Ahí están haciendo uso de una función poética, ¿no? Por ejemplo, Miki le está escribiendo ellas palabras a mí, ¿no? Entonces, ahí usas la función poética. Ahora, ¿qué observan ahí en Mini? ¿Qué está haciendo Mini? Una presentación. Explicando, Está haciendo enseñando. Ofreciendo algo. ¿Está qué más? Le está mostrando un objeto. Le estoy mostrando una manzana. Les está mostrando una manzana. ¿Qué más? Viéndole. Les está ofreciendo. Está enseñando. Está enseñando. ¿Pero qué está enseñando? Enseñando los colores. ¿Será los colores? No se llama la fruta. Ya, pero ¿qué estará haciendo? Solo la fruta les está enseñando. A ver, observen bien, observen bien. Salón, será. Le está explicando sobre una Están manzana. señalando a una de ellas, creo. Salón, ¿de qué curso será, chicos? Me está enseñando una función, a ver. De matemáticas. ¿De matemáticas? ¿Pareciera un salón de matemáticas? Parece Un salón de lenguaje. ser un teatro. ¿Qué va Esa es la ¿qué ves función detrás de referencial, mí? profe. De comunicación, De comunicación, exacto. Y a mostrarles la manzana, Mimi les está diciendo qué función cumple, cómo se le conoce. Ahí dice, manzana es sustantivo común, les dice Mimi. Entonces, ahí cuando nosotros profundizamos el área de comunicación, o mejor dicho, el lenguaje, la lengua, analizamos a profundidad, porque saben muy bien, por ejemplo, que en el área de comunicación analizamos a profundidad lo que es, ¿qué cosa? La lengua. Analizamos a profundidad su formación, su elaboración, su desarrollo, ¿sí? Y su uso. Entonces, ahí estamos haciendo uso de la función metalingüística. Por ejemplo, culminamos la clase y te preguntan, ¿no? A ver, ¿qué clase has tenido en última hora? Ah, ya he tenido la clase de comunicación. ¿Y de qué han hablado? Hemos hablado de las funciones del lenguaje. Cuando tú estás comentando referente al tema de comunicación y de la lengua, estás haciendo uso de la función metalingüística, ¿ya? Porque es cuando tú te vas a centrar en el código, en el idioma, ¿ya? Porque es la reflexión sobre el lenguaje mismo. Entonces, todo el área de comunicación, todos los temas, vamos a hacer uso, ¿qué cosa? La función metalingüística. Muy aparte, claro está, de la función referencial. Luego tenemos la función heurística, y que se va a distinguir como una función aparte, ¿no? Que no es muy común, ¿sí? Pero también es una de las funciones, ¿no? En la cual se va a permitir, ¿qué cosa? La búsqueda de la información necesaria, ¿no? Normalmente, ¿cómo se presenta? En encuestas, en solicitudes, en informes, ¿sí? Ahí estoy haciendo uso de la función heurística, ¿ya? Y acá tenemos un pequeño cuadro a modo de resumen de lo que nos brinda, ¿no? De las funciones del lenguaje. ¿Sí? ¿Cuáles son esas funciones? Son 6 los principales, ¿no? Referencial, emotiva, apelativa, fática, poética y metalingüística. Metalingüística. Tengo la función referencial, el cual se refiere y va a indicar
cosa? Sobre o incide sobre hechos, cosas o ideas. La función referencial también se va a manifestar como en oraciones enunciativas. Y su intención va a ser informar, dar algún tipo de información. Luego tengo la función emotiva, el cual se va a referir a el propio hablante, ¿no? ¿Qué es lo que manifiesta el emisor? Y se va a manifestar en las oraciones admirativas, enunciativas y las que contienen mayor entonación. ¿Veo? Y su intención va a ser, ¿qué cosa? Expresar los sentimientos. Luego tengo la función apelativa, donde se va a referir al oyente, ¿no? Incide sobre el oyente, mejor dicho, sobre el receptor. Y se va a manifestar en oraciones imperativas y de mayor entonación también. Su intención va a ser que actúe el receptor. Si tú, por ejemplo, das una orden, siéntate bonito, ¿qué vas a querer? Que esa persona te obedezca, ¿cierto? Esa es su intención. Es que hay una respuesta, que actúe la persona. Luego tengo la función fática, que se va a referir a el canal de la comunicación, ¿no? Como tú, qué tan factible o qué tan uso correcto se dé del canal, ¿ya? Normalmente se va a manifestar en oraciones de interrogación, de repeticiones o frases hechas, ¿no? Su intención va a ser abrir, cerrar o mantener la conversación, ¿ya? Luego tengo la función poética, donde se va a referir al propio mensaje, ¿ya? A la forma como tú envíes tu mensaje. Y se va a manifestar en estilo y figuras literarias, ¿no? En hechos o términos un poco complejos. Y su intención va a ser, ¿qué? Causar extrañeza, ¿sí? Buscar alguna extrañeza o que cause alguna reacción del oyente. Y la función metalingüística se va a referir o va a incidir sobre el propio lenguaje, ¿ya? Y se va a manifestar en oración, en definiciones, en aclaraciones, y su intención va a ser, ¿qué cosa? Compartir mejor el código, ¿no? Cómo tú compartes tu código, ¿ya? A eso se va a referir. Muy bien. Consultas, pueden tomarle una foto a esta parte, este cuadro en modo de resumen de todo lo que hemos hablado, ¿no? Entonces, ¿alguna duda, alguna consulta hasta aquí? Profesora, Claro. una pregunta. Sí, ¿te escucho? Profesora, una preguntita, toda la clase que ha dado, eso le podemos sacar copia a todo, igual eso creo que lo van a pasar por el grupo. Claro, la clase está siendo grabada, chicas, que lo pueden Ya le sacamos copia y de visualizar ahí en el tenemos que Se queda resolver. grabado. Ahí no resolvemos nada. No, 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 no. No, ahorita van a desarrollar esta actividad. Esa actividad es para desarrollar más y poder desarrollar todos los módulos que nos han enviado. No, a ver, chicos. Ustedes tienen en el módulo la teoría y también tienen una práctica, ¿cierto? Entonces, las clases virtuales se enfocan en nosotros brindarles más información de lo que está en el módulo, ¿no? Pero de manera detallada, de manera explícita, mejor dicho, para que ustedes puedan comprender. Yo voy a cambiar las actividades, no son las mismas actividades del módulo, porque los del módulo ustedes lo tienen que desarrollar, ¿cierto? Por eso yo les doy las pautas, ¿no? Las definiciones, les explico con ejemplos, algo que quizás no esté en el módulo y que con una lectura tú no lo vas a comprender. Ya, lo que hacemos acá tú no lo tienes por qué copiar ni sacar copia, nada. Sí, claro está, puedes ir anotando las partes importantes o partes que no están dentro del módulo. ¿Ya? Esa es la finalidad de las clases virtuales, que tú Y cualquier puedas cosa podemos, profundizar más. Ahora, si podemos sigues consultar con teniendo usted. dudas, claro, pueden consultar. Ustedes ya saben que pueden consultar, pueden manifestar su pregunta. A mí no la entendí, explíqueme nuevamente, no entiendo esta pregunta. Igual lo pueden hacer por el WhatsApp. No, como usted es la profesora de comunicación, después le digo, pues, sobre los módulos, para que me apoye, para yo entender más.
Yo le envío un mensaje. Claro, me escribes al WhatsApp, me manifiestas tus datos Y yo le completos envío y me indicas fotos si está bien o no. exacto. Ajá, Ya está bien, Miss. Muchas gracias. muy bien. Entonces, referente a lo que les acabo de explicar, al tema, ¿alguna duda, alguna consulta sobre las funciones del lenguaje? ¿Todo claro? Chicas, ¿todo claro? Todo claro. Muy bien. Entonces, Sí, profe, todo claro. vamos a desarrollar esta actividad que está sumamente fácil. Tienen la oración y lo que ustedes tienen que hacer es identificarme qué tipo o qué función del lenguaje está haciendo uso. Ya, por ejemplo, dice, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Por ejemplo, ahí me van a identificar, será función referencial, función apelativa, metalingüística, expresiva, poética, fática. A ver, ¿qué funciones? A ver, todos a trabajar. Les voy a dar unos 3 minutos más que suficientes para que ustedes lo puedan desarrollar y luego van a ir levantando su manito para que puedan participar.
Muy bien, chicos. A ver, levantan su mano, por favor, los que culminaron. A ver, en la primera oración, Marta. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. ¿Qué función de lenguaje estarán haciendo uso ahí? Marta, ¿puedes activar tu audio? Marta. A ver, bueno, Marta creo que tiene problemas. Elizabeth Lizana. Chicos, por favor, a ver, con los que desean participar, me parece que los que han levantado la mano no pueden activar su audio. A ver, dice, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Ahí ya. A ver, Erika, Gavino, empezamos. ¿Qué función de lenguaje estaremos haciendo uso acá? Erika. Erika, ¿puedes activar tu audio? No se te escucha. Está prendido tu audio, pero no. A ver, el Michael, función poética. Excelente, Elizabeth. Poética, Función poética. Poética. Excelente. Función poética. Poética. Ahora, cuando yo digo, por ejemplo, aló, ¿estás ahí? Función comunicativa. Función comunicativa no hemos trabajado. Fática, Miss. Exacto, Connotativa. función fática. Sí, Fática. mix. Poética. En la puerta del banco pusieron un cartel que dice, no hay atención. ¿Qué está haciendo? Están informando. ¿Qué función será? Informativa. Función Informativa, Miss, referencial. referenciales, mix. Referenciales. Referenciales. Un referencial, porque está informando. Muy bien. Cuando callas porque estás como ausente. Poética, Miss. Poética. Fática. Oh, Dice, ay, qué dolor de cabeza. referencial. emotiva. Emotiva. Expresiva. Emotiva, Miss. Función emotiva, mix. O expresiva. Emotiva. Expresiva. Porque está expresando un Expresiva, sí, un dolor. expresiva emotiva, porque está expresando. ¿Qué función será? Expresiva. Función expresiva, No. emotiva, mix. Ay, qué dolor de cabeza. Emotiva o expresiva. Conativa. Hijita, por favor, compra pan. ¿Qué función será? Apelativa. Viendo. Afirmativa. Dijiste muy bien. Ropa, Apelativa. dice la función apelativa. Emotiva. Apelativa. Muy bien. Entonces, es un tema muy importante y a la vez muy fácil de desarrollar. Las funciones del lenguaje. Entonces, ¿alguna duda, alguna consulta hasta aquí? Todo claro. Miss, la 7, ¿cuál es? Función apelativa, porque estoy solicitando algo, Apelativa. ¿ya? Sí, No estoy mandando, pero sí Y solicitando. la 6, Miss, disculpa. La 6 igual. Es Porque conativa. ahí sí estoy Apelativa. ordenando. En las funciones que dio era apelativa o conativa, ¿cierto? Claro, es apelativa o conativa. Correcto, gracias. Muy bien, chicos.
Muy bien. Si no hay más dudas, no hay Hasta más luego, consultas. Miss.